Escuchas sectorfm.com. Master Mix. Y a las 6:33 en la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana. Y me da mucho gusto poder saludar en la línea telefónica a la directora general de Imativa, Relaciones Públicas, a la maestra en periodismo político, Jacqueline Zabalza Cadenas. Queridísima Jacqueline, ¿cómo te va, maestra? Buena tarde. Bienvenida a sectorfm.com. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio y pues muchísimas gracias como siempre por el espacio. Feliz año, querida maestra, querida colega, feliz año, feliz 24, que sea un año estupendo para ti, para toda tu familia y para todos los que trabajan allá en Imativa. Y bueno, pues qué gusto tenerte de regreso después de largo tiempo. La última vez que platicamos creo que fue por allá en septiembre. Hubo chamba y hubo momentos de pausa, pero ya estamos de regreso, querida Jacqueline. Ya estamos de regreso y ahora sí, este 2024 el propósito es estar cada semana para estar haciendo análisis porque va a estar muy bueno este año, es año electoral. Es un año electorero, es un año electoral, es un año en el que se definen mil cosas, es un año en el que estamos ante una continuidad o ante un cambio o otro cambio. Vaya, la verdad es que se vislumbran cosas al viejo estilo del PRI, y es que la esencia de Morena, Jacqueline Zabalza Cadenas, pues es el priista, ¿no? Al fin del día muchos, y la cabeza principal era priista. ¿Qué podemos esperar de ello, Jacqueline? Sí, pues no podemos esperar mucho. Vamos a ver todo un show cómico, mágico, musical en estas elecciones. Apenas empieza, hoy fueron los cierres de campaña, que ya estaremos platicando de estos cierres de campaña seguramente en estos días, pero pues vamos a ver cómo se va manejando, moviendo la marea electoral. Ya estaremos muy atentos a tus comentarios, querida Jacqueline Zabalza. Pero el día de hoy es un tema importante. Desde 2018, desde que inició esta administración, bueno, pues hemos visto un aumento constante en el salario mínimo. Entonces, estamos viendo cada año un aumento de salario mínimo. Este 2024, Jacqueline Zabalza Cadenas, es un año en el que se prevé un 20% más para el salario mínimo, y con ello, pues todo el mundo... hay partes que están muy a gusto y hay partes que no están tan a gusto con este tema, porque al fin del día tenemos una economía que no da como mucho para ello, ¿no? ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Cuál es tu percepción de este incremento al salario mínimo sistemático a partir de 2018, maestra Jacqueline Zabalza Cadenas? Pues mira, este incremento al salario mínimo tiene sus ventajas y sus desventajas, o sea, sus ventajas para unos y sus desventajas para otros. Y bueno, el incremento al salario mínimo es uno de los temas que tanto ha presumido el presidente Andrés Manuel López Obrador en todas sus conferencias matutinas. Y bueno, para el cierre del 2023 no fue la excepción, porque para el 6 de diciembre de 2023 el secretario del Trabajo, Marat Bolaños, estaba haciendo el anuncio de un incremento del 20% a este salario mínimo. Esto es de 2018 al día de hoy un incremento del 110% del poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Bueno, el presidente primero lo anuncia Marat Bolaños y luego para casi cerrar la mañanera se la pasó diciendo cerrar sus mañaneras del 2023, se la pasó hablando del salario mínimo, el cual entró en vigor el día 1 de enero del 2024. El salario mínimo aumentó a 248 pesos con 93 centavos diarios, o sea, una persona con este salario ganaría al día 248 pesos con 93 centavos en la zona general, que es la zona general del país. Hay otra zona que le llaman la zona libre, que es la zona de la frontera. De aquel lado una persona ganaría el salario diario 374 pesos con 89 centavos. ¿Esto qué significa? Bueno,
significa que se podría estar comprando muchos más productos de la canasta básica. Pero pues al haber incrementado, según los datos del presidente Andrés Manuel López Obrador, 4 veces más que en el 2018, pues trae consigo algunas consecuencias. Si tomamos en cuenta que en la canasta básica o en la mesa de los mexicanos siempre se encuentran pues algunos artículos, algunos productos que son pues el jitomate, el limón, el huevo, la carne y la tortilla, que al menos en este sexenio se han impactado muchísimo. Y esto tiene que ver no solo por la inflación, sino también por la violencia que ha impactado a los agricultores y a los productores. No olvidemos que en Michoacán hay un tema muy fuerte con el limón y se ha disparado varias veces durante este sexenio, que pues ha sido como el oro verde, ¿no? Prácticamente. Entonces, pues quisiéramos por ahí partir y empezar a ver cuáles son las ventajas reales de este salario mínimo, a quienes sí les beneficia. Y bueno, por ahí voy a empezar por el lado bonito, ¿te parece, Gerardo? El lado bonito es que pues a los que ganan un salario mínimo al día, o 1.4 salarios mínimos, a ellos sí les beneficia, ellos sí lo ven reflejado, pero acuérdate que hay otras profesiones que ganan más de 1.4 salarios y pues ellos, el patrón no tiene la obligación de subirlo. Quienes lo tienen, esa obligación y de ley lo tienen que hacer, son aquellos que pagan el salario mínimo. Ahorita voy a platicar de los que pagan solo el salario mínimo y de todos los otros patrones que se atreven a hacer un incremento. Entonces, esto... Okay, a ver, espérame, déjame ver. Ajá. Entonces, solamente está obligado el patrón que paga salario mínimo. Si yo pago 1.5 salarios mínimos, ¿no estaría obligado? ¿Así te entendí? No necesariamente. No necesariamente. Exactamente, okay. No estás obligado. O sea, quienes pagan solo el salario mínimo, que se quedaron con el salario mínimo del año pasado, ellos sí están obligados a subirlo, a incrementarlo. Okay, o sea, si su trabajador ganaba el salario mínimo anterior, pues tienen que incrementarlo por ley y igualarlo al salario mínimo actual. Pero si tú ganas más del salario mínimo, no implica que tu patrón porque ya lo estás ganando más. O sea, esto tendría que hablarlo como más en temas legales, incluso hasta un abogado nos pudiera apoyar por ahí. Pero sí, esa es una gran ventaja. Las personas que ganan solo ese salario mínimo son los que los ven reflejados. Todos los demás, a menos de que seas trabajador del gobierno, es donde lo vas a ver reflejado, ¿sí? Entonces, sí, los que trabajan en corporativos, que trabajan en MIPYMES, no lo ven tan reflejado, y que ganan más del salario mínimo, no lo ven tan reflejado en su salario. Y bueno, otra de las ventajas es que, bueno, el trabajador gana más y con esto pues le sirve como de motivación, obviamente pues fortalece su nivel adquisitivo, y esto ayuda a que no haya trabajos tan mal pagados y de explotación. Estos van perdiendo fuerza. Entonces aquí, ¿quién recibe el mayor beneficio? El trabajador que gana un salario mínimo. ¿Dónde viene la desventaja, Gerardo, estimado auditorio? La desventaja viene, pues, para las MIPYMES. A quienes les pega muchísimo es a los patrones. ¿Por qué? Porque si bien el subir el precio del producto o el servicio implica que pues los clientes de estos patrones o se vayan con la competencia que les está dando más barato, o de plano pues decidan borrar ese servicio o ese producto que tal vez no, en este momento no lo necesitan. Entonces, ¿qué hace? Pues meten aprietos al patrón, y el patrón al entrar en aprietos, pues lo que tiene que hacer es, para equiparar esos salarios entre sus trabajadores, es en ocasiones, para no tener que subir los precios con sus clientes, tiene que, o los precios de sus productos, tiene que empezar
empezar a cortar trabajadores. Y eso sí es un gran problema que traemos encima. O sea, le pega a las MIPYMES y no se está dando cuenta el presidente que al aumentar tanto el salario mínimo, obviamente pega a la inflación, pero también le pega a las MIPYMES, que son las que mantienen el país. Realmente son más pequeñas y medianas empresas las que tiene el país que grandes corporativos. Estamos hablando de que no tenemos, o sea, sí hay muchos corporativos en el país, pero no tantos como quisiéramos, que solventaran todo el salario mínimo. Entonces ahí es donde entran estas desventajas. Otra de las desventajas es que pues obviamente que al tener que cortar el personal pues genera desempleo y obviamente las plazas laborales comienzan a reducirse. También otra de las cosas es que, por decir, el patrón lo que hace es que dice, bueno, pues tengo que equipararles el salario mínimo. ¿Cómo lo hago? Pues empieza a quitarles los incentivos laborales, ¿sí? Y al quitarles los incentivos laborales, el trabajador se desmotiva y por ende, pues vamos a tener una carencia de productividad o una deficiencia en las productividades. Y ya estamos hablando en temas muy empresariales, si te das cuenta. O sea, esto no afecta tanto a las grandes empresas o corporativos, sino a las MIPYMES, que, insisto, son las que mantienen al país, son las que tienen al país en una actividad constante. ¿Qué pasó en la pandemia? Le pegó muchísimo a las MIPYMES y hubo una situación de carencia económica justo porque les pegó a las MIPYMES. O sea, creo que está perdiendo de vista este tema el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me extraña mucho también el tema de cómo incluso pues el Consejo Coordinador Empresarial y todos estos consejos de empresarios pues aceptaron tanto incremento durante tan poco tiempo. Sí, muy bien, el presidente dice que en 36 años de neoliberalismo en México no hubo este incremento. Es cierto, pero también no lo puedes impactar tanto y tan rápido porque la inflación se te impacta tanto que ahora sí, pues hasta los Carlos V te van a salir carísimos, ¿no? Entonces, vamos por esa parte de que el salario mínimo sí puede ser muy bueno para algunos, pero no tan bueno para otros, Gerardo. Entonces, pues ahora sí que el auditorio podría empezar a decirnos qué opinan. O sea, ellos lo vieron reflejado o no lo vieron reflejado en sus recibos de nómina, cómo lo han sentido, cómo perciben. O sea, una ama de casa el día de hoy te puede decir en cuánto se ha incrementado el jitomate de que empezó el año al día de hoy, ¿no? Y eso también nos implica el que pues el jitomate es un producto que está en la comida de todos, ¿no? De todos los mexicanos, que si el arroz, que si la sopa, casi a todos se le pone jitomate. Entonces, son como estos productos que se incrementa el precio justo porque incrementa la inflación. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Gerardo? Fíjate que yo te escucho muy atento, mi querida Jacqueline Zabalza Cadenas, y me quedo pensando en que si aumenta el salario mínimo, la brecha entre el salario mínimo y los sueldos de los profesionistas, vaya, el sueldo de un profesionista que tiene carrera, que tiene licenciatura y que en algunas veces hasta maestría tienen, no va más allá de 20,000 pesos al mes. Ese es un salario promedio para un profesionista y esos salarios tampoco se están moviendo, solamente se está moviendo una pequeñísima parte del Producto Interno Bruto y eso tiene que ver y eso va a afectar, como tú bien dices, la inflación porque no se está moviendo todo. Al fin del día no tenemos un sistema económico que pudiera aguantar estos incrementos constantes anuales del salario mínimo. Yo no estoy, que quede claro que no estoy en contra del salario mínimo de ninguna manera, de que aumente. Pero sí no está como muy planeado porque se convierte, yo lo veo así, Jacqueline, tú tendrás una mejor opinión, yo lo veo como se convierte en una prebenda para comprar un voto popular que ya estamos en temas electorales y yo sí lo estoy viendo más por ese lado que por un beneficio
para el trabajador que gana el salario mínimo, Jacqueline. Sí, sin duda. Y mira, es que el salario mínimo se divide en dos, o sea, son los salarios mínimos generales y hay otro que es de profesiones. En el de profesiones pues vienen albañilerías, ese también lo suben un poco, pero realmente les alcanza. O sea, si nos vamos a la zona fronteriza, sí incrementa, pero también allá hay un tema de que las gasolinas son más caras, la luz es más cara, entonces hay como muchos servicios muy encarecidos que realmente, pues sí, aunque incrementa la inflación, le pega muchísimo y no sé, al final del día, cuando ya hacen los pagos, las personas que cobran un salario mínimo, no lo ven tan reflejados porque siguen gastando demasiado, porque los costos de los productos básicos de la canasta básica o de los productos básicos para vivir en un hogar están impactados. Aunque el presidente se dice que pues no ha subido el precio de la luz, no ha subido el precio de las gasolinas, no ha subido, pero sí está más caro en aquellas zonas. Y aquí también hubo un tema ahí cuando inició año de que si se iban a impactar las gasolinas aquí en ciudades, bueno, en todo el país. Y de hecho, en las primeras mañaneras el presidente llevó al titular de la Profeco, a David Aguilar, y él hizo ahí como una especie de investigación de quiénes sí habían subido las gasolinas, qué concesionarios habían subido las gasolinas, y pues por ahí dijo que habían sido como 8 que habían llegado a los 29 pesos, sin embargo estaban entre 22 y 23 pesos en promedio las gasolinas. Aún así, o sea, si son 8 que ya lo subieron en 29 pesos, pues yo aquí me pregunto, o sea, ¿por qué no llegó Profeco y cerró esas gasolineras que los estaban impactando demasiado los precios? Ahí tenemos, si te das cuenta, muy bajita la mano, hay un desacuerdo entre gasolinerías porque pues no están cumpliendo con el mandato presidencial de no subir las gasolinas, y pues fueron 8, creo, me parece 7 u 8, no tengo bien ahorita el dato, no lo recuerdo muy bien, pero por ahí de 7 u 8 gasolineras fueron las que estuvieron impactando los precios, y te das cuenta que si impacta el precio de la gasolina, pues obviamente, ¿qué pasa? Se te sube el precio de todos los productos de la canasta básica, porque todo necesita traslado a nivel nacional, porque necesitas trasladar los limones, el aguacate, las zanahorias, del maíz, ¿no? Porque somos un país que consume tanto maíz, porque la tortilla es la base de la comida mexicana. Entonces, simplemente todo se impacta con un incremento a las gasolinas. Afortunadamente, ningunos otros concesionarios decidieron subir sus precios, paró el tema del aumento a las gasolinas, y pues ahorita parece que están reguladas. Pero si las están subiendo los concesionarios, pues tiene que ver con la inflación. No hay duda de eso. Es que las gasolinas no dejan de subir por orden presidencial. Las gasolinas obedecen a un mercado internacional que está fluctuando. Entonces, pues si en algún momento, yo no quiero saber, Jacqueline, ahora mismo, bueno, pues está el mandato presidencial de que no suban las gasolinas, que la idea era que estuviera el litro de gasolina a 10 pesos, que estamos muy lejos y que fue una promesa de campaña que no está cumplida. Pero yo quiero saber, o no quiero saber, cómo va a ser en el cambio de sexenio, en el cambio de gobierno, si es que se va a dar este ajuste. Va a ser un gasolinazo tremendo porque, bueno, pues venimos con 5 o 6 años de retraso en el ajuste internacional del precio de las gasolinas, y ahí sí va a pegar. Y todo este esfuerzo, ahí nos vamos a dar cuenta que todo este esfuerzo de ir subiendo poco a poco el salario mínimo, pues sirvió para dos cosas, para nada y para nada. No, y déjame te digo, Gerardo, bueno, pues un adelanto, ahora sí que vengo del futuro. A ver, dime. Pues resulta ser que en días pasados Claudia Sheinbaum dijo que pues ella va a continuar con el salario mínimo. Yo nada más quiero ver que llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia y no
se le empiece a caer la economía a pedazos, porque realmente vengo del futuro y pues estamos viendo algo que pasó muy similar con el PAN, o sea, que ahí hubo cuando se va Vicente Fox y entra Calderón, pues hay un tema de desequilibrio y esto pasa en todos los sexenios, cada que hay un cambio de sexenio, de presidente, hay un tema de desestabilidad económica, puede ser en mayor o en menor, pero de que existe. Entonces, vengo del futuro y no les quiero decir que seguramente entrando, Claudia, vamos a ver un tema y se van a ver las gráficas. Vean las gráficas de lo que pasó cuando entró López Obrador, hubo el cambio de Peña Nieto a López Obrador y realmente hay un tema de cómo cayó un poco la economía y empieza otra vez a subir, luego viene pandemia, cae y luego otra vez vuelve a subir, ¿no? Hay una fluctuación por ahí. Entonces va a pasar exactamente lo mismo en cuanto entre Claudia Sheinbaum, quien asegura que ella va a mantener el tema del incremento al salario mínimo tal cual lo ha llevado, pues obviamente su padrino, que es Andrés Manuel López Obrador. Y pues vamos a ver cómo lo va subiendo ella y vamos a ver qué dicen los consejos empresariales, si realmente le quieren seguir entrando a esto, que pues ahí tendrían que ver cómo van manejando la economía del país para que no se caiga a pedazos. O sea, no quiero ser tan pesimista, digo, no creo que entremos en una crisis tan fuerte, pero sí, de que va a haber una desestabilidad económica, sí, claro que la puede haber. Y pues yo no sé qué tan bueno sería que incrementaría tanto el salario mínimo. Y como vengo del futuro, les puedo decir que a lo mucho que lo va a subir entrando va a ser como un 10%. No creo, de verdad se me haría tan arriesgado que lo hiciera a un 20% como lo hizo ahorita López Obrador. Porque cuando López Obrador llegó no lo aumentó tanto, o sea, lo estuvo aumentando poco a poquito y hubo variaciones en donde lo aumentaba más un año y en otro menos. Ahorita lleva me parece 2 años consecutivos aumentándolo el 20%, ¿no? Entró con un 10%, de hecho entró con 10% en 2018, en 2019 lo aumentó a 16%, 2020 20%, 21, en el 21 15%, el año pasado, antepasado, en el 22% y el año pasado 23 y el año pasado 20% y este 24 20% también. Es que me confundí con el 23 año y el 20% del porcentaje, pero vaya, tú vienes del futuro, Jacqueline Zabalza, dime una cosa, ¿en serio se va a quedar Claudia Sheinbaum? Sí, todo va para allá. ¿Por qué me dices eso, Jacqueline? Ponlo en tela de duda, por favor. No, vengo del futuro también otra vez. ¿Qué cosa contigo, niña del futuro? Sí, entonces, me voy a adelantar un poquito a los temas que traemos para la siguiente semana, pero pongan mucha atención en el paquete que ha estado anunciando el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana, el paquete de reformas que va a estar presentando el día 5 de febrero. Dice el presidente que son alrededor de 10 o 20 reformas. Ojo, no todas van a pasar, pero el hecho de que no pasen no quiere decir que sean unas bajo la manga para ganar más votos para el siguiente, pues para las siguientes elecciones. Entonces es muy probable que eso le ayude y aparte, pues si tomamos en cuenta que los programas sociales es la carta mega fuerte que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues obviamente que con eso, ¿cómo no vas a ganar, no? Y bueno, pues traemos a una Xóchitl Gálvez que nomás no la levanta, o sea, no ha conseguido tener un buen discurso, no estamos viéndola tan desenvuelta en medios de comunicación. De repente noto que no hace tanto ruido y pues desafortunadamente la señora va muy abajo en las
encuestas, y mira que algunas encuestas son pagadas, pero si te vas al grueso de todas las encuestas, realmente va muy abajo Xóchitl Gálvez, o sea, la diferencia de puntos es importante. Entonces yo veo muy complicado que el FAM pueda lograr los votos, y más que el día de hoy se traen un rumor muy fuerte, no sé si ya esté ahorita la conferencia de prensa, iba a haber una conferencia de prensa, que en el Estado de México hubo un rompimiento del PAN, PRI, PRD, y eso también pues son menos votos para Morena, y más en el Estado de México que ese grueso de votos es muy importante a nivel nacional. Oye, ¿no tendrá que ver este rompimiento con lo que dio a conocer Marco Cortés hace unos días, lo que dijo, que lo retomó también Andrés Manuel López Obrador y le dio incluso las gracias a Marco Cortés, el presidente del PAN, por haber dicho lo que dijo, y esta transparencia, hasta la calificó de transparencia, ¿no? Este asunto de que se tendrían que repartir algunos puestos públicos. Jacqueline, ¿tendrá que ver con eso? Pues todo suma, mi querido Gerardo. La verdad es que todo suma, y estamos viendo que la verdad no se están poniendo de acuerdo bien en el FAM. Entonces está complicado, la tienen complicada mientras no se pongan de acuerdo. Necesitan tener más unión, y lo veo bien complicado porque aparte son diferentes corrientes ideológicas. Entonces desde ahí ya estamos como que remando contra corriente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, Gerardo. La verdad es que, sinceramente, así como veo el panorama, esto que se anuncia el día de hoy en Estado de México, y si le sumamos que no ha tenido muy buena recepción Xóchitl, si le sumamos que ahorita hay una nota de que Marcelo Ebrard apareció en el cierre de pre-campaña de Sheinbaum, pues ¿qué estamos viendo? Que definitivamente van a tener muchísimos votos los de Morena. Por ahí hay quienes dicen que va a ser una diferencia de 30 puntos, se me hace muy, muy elevado. La verdad es que yo no me arriesgaría a decir que con 30 puntos gane Claudia Sheinbaum. Vamos a esperar, yo creo que es muy aventurado decir ahorita en el cierre de precampaña que con 30 puntos. Vamos a esperar unos meses más, pero sí, de que va a ganar Claudia Sheinbaum es muy probable. Oye, Jacqueline, antes de cerrar contigo esta amena e interesante charla, decías que este aumento al salario mínimo, voy a regresar un poquito al salario mínimo, que tiene que ver con que es a los trabajadores que menos ganan, y hablabas de los consejos que posiblemente estén a disgusto con esta política de los salarios mínimos. Te pregunto, o tu visión más bien, ¿es un salario mínimo que está beneficiando a una minoría y que está desestabilizando a una gran mayoría que provee esos sueldos mínimos? ¿Tú no lo ves así? Platícame. No, yo sí lo veo así. La verdad es que sí creo que el aumento al salario mínimo le pega muchísimo a lo que, insisto, a las MIPYMES, ¿no? A las micros, pequeñas y medianas empresas. Son a las que más les pega, sin duda, porque pues ellos tendrían o tienen que subir sus precios de servicios y productos, y obviamente pues al subir tanto, no sé qué tanto tengan que subirlo, pero pues el porcentaje que ellos tengan que subir para poder contener a su gente, para no tener que correr a gente, sí les implica el que puedan perder clientes o que puedan perder ventas incluso. O sea, pega definitivamente, sí pega. Entonces, considerando también que no, el presidente no está pensando en esa parte de la población, la parte productiva, que es la clase media. Las MIPYMES son clase media realmente el día de hoy. Entonces no se ha puesto a pensar en todos ellos, y por ahí pues
creo que sí no hay tanto convencimiento con los consejos coordinadores empresariales y con el sector obrero tampoco. Por ahí incluso hubo un año donde el sector obrero no aceptó no estuvo de acuerdo, no es que no haya aceptado, ellos no estuvieron de acuerdo con el incremento al salario mínimo, y eso es muy importante porque te da un panorama de que no están teniendo pues esa sinergia con el presidente, y que pues no dejan de ser, híjole, pues se va a escuchar muy fuerte, mandatos de López Obrador, ¿no? Pero pues ya ves que aquí nada es dictadura, dice el señor. Nada es dictadura. Si fuera dictadura, no estuviéramos tú y yo hablando de estos temas. Según de acuerdo a lo que dijeron en Palacio Nacional, pero pues bueno, seguiremos platicando sin duda de estos temas. Jacqueline Zabalza Cadenas, agradecerte infinitamente este regreso, este rato precioso, ameno que atesoramos aquí en sectorfm.com. Bienvenida de nueva cuenta, Jacqueline. ¿Dónde te seguimos? Platícanos un poquito de Imativa, cuéntanos. Pues muchísimas gracias, Gerardo, a ti y al auditorio. Y bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @Imativa o como @Jackie Zabalza, Jackie con C, K de kilo Y, y Zabalza las dos con Z y con V, y pues por ahí estaremos subiendo información muy interesante. Gracias, Jacqueline Zabalza Cadenas, agradecerte infinitamente, directora de Imativa RP, esta agencia de relaciones públicas, y bueno, pues agradecerte y reiterarte la invitación para futuras ocasiones. Gracias, Jackie, que sea un año espectacular, maravilloso, y que tengas una noche fantástica. Muchísimas gracias a ti, que tengan un excelente 2024. Les mando un enorme abrazo. Gracias, Jackie, aguántame tantito, no me cuelgues. Son las 7 de la tarde con 3 minutos. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación, como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Gran Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente compuesta principalmente de volcanes, y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, eso no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com.